solamente él y su notario. Fallece la persona y los herederos o posibles herederos dicen, pues nosotros no sabemos si dejó un testamento y no hay forma de saberlo. No podemos ir a decirle al notario fulano de tal, señor notario, ¿me puede dar informes si mi papá, verdad, que acaba de fallecer, dejó un testamento y quiénes son los herederos? No lo puede hacer. Entonces, tenemos que aperturar una sucesión legítima. Y me dirán, oye, ¿cómo es que hay testamento y van a aperturar una sucesión intestamentaria? Recuerden que el presupuesto es que los herederos no saben. Entonces, al promover la sucesión legítima, nosotros manifestaremos en la estructura de la denuncia, ojo, otro término, yo creo que la mayoría ya lo sabe, pero lo vamos a reforzar. En materia de sucesiones es denuncia, no es demanda. Ni tampoco es una jurisdicción voluntaria. Es una denuncia. Ya veremos por qué más adelante. ¿Okay? En la estructura de la denuncia diremos que en fecha 20 de julio del año 2020 falleció nuestro señor padre, tal y como lo acreditamos con su acta de defunción. Y con esto cubrimos el primer requisito para aperturar nuestra sucesión, acreditar que la persona falleció. Entonces ya sabemos que tenemos que adjuntar nuestra acta de defunción. ¿Ok? Hecho número 2. Los suscritos promoventes, en relación con el autor de la sucesión, somos sus hijos consanguíneos. ¿Cómo lo acreditamos? Con nuestras respectivas actas de nacimiento, ¿verdad? Y con eso ya cubrimos el segundo presupuesto, que es el entronque familiar. Y tercero, por ahora importante, por ahora en lo que estamos hablando. Desconocemos si dejó una disposición testamentaria, por lo cual solicitamos desde este momento se giren informes al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad, según sea el caso. Habrá entidades donde hasta el DIF se le da vista, habrá entidades donde hasta la Procuraduría General de Justicia se le da vista. Insisto, esto depende de cada entidad. En Jalisco así es. Les voy a enviar el formato, ustedes ya lo saben. En Veracruz solamente es Archivo General de Notarías, ¿verdad? Y Registro Público de la Propiedad. En Ciudad de México también, etcétera. Pero estos informes son precisamente para que el juez pueda determinar o pueda estar seguro si de verdad esta persona no dejó un testamento. Insisto, estamos en el supuesto de que los herederos o los posibles herederos están promoviendo, pero no saben que existe un testamento y no existe otra forma de saberlo. Digo, hablando conforme a la ley, ¿verdad? Ahora bien, una vez que se tiene radicada la sucesión intestamentaria, estos oficios se giran a las dependencias que estamos hablando. Y tienen la obligación de contestar lo que el juez les está pidiendo, que es precisamente informar si en su base de datos se encuentra algún testamento a nombre de el autor de la sucesión, ¿verdad? Archivo General de Notarías y Registro Público de la Propiedad. O las dependencias, ya dijimos, que en su entidad procedan. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estas autoridades rindan su informe, si aparece un testamento, ¿verdad? Luego entonces ya no podrán continuar con la sucesión intestamentaria, porque con el testamento que aparece se vuelve entonces una sucesión testamentaria y habrá que seguirla con todas las formalidades de la legislación civil o familiar que se trate. Por eso decíamos en el curso por el grupo anterior que en muchas entidades no se puede continuar con el proceso hasta que obren estos informes. ¿Por qué? Porque imagínense que se promueve la sucesión y empezamos a hacer otras diligencias, ¿verdad? Audiencias, llevar testigos, ya lo veremos en qué consiste, inventarios, avalúos, según sea el caso.
y vamos avanzando en nuestro proceso, y de repente resulta que llegan los informes de estas dependencias y dicen, hey, no puedes continuar con tu proceso porque aquí está un testamento. Entonces ya no es una sucesión legítima, sino testamentaria, y habrá que regresarse, ¿verdad?, desde el inicio con las formalidades de una sucesión testamentaria. Ojo, con algunos compañeros comentábamos en el anterior grupo que en algunas entidades no lo hacen así, que en algunas entidades siguen el procedimiento sin esperar los informes. Yo les comentaba, ¿verdad?, desde mi muy particular punto de vista, que es algo muy mal hecho. Porque imaginen ustedes que ya gastaron en inventarios, en avalúos, que incluso ya publicaron edictos, vamos a ver todas estas cosas, y que de repente les digan, ¿sabes qué? Sí hay un testamento. ¿Me explico? Entonces, lo correcto, lo que la ley normalmente civil o familiar nos maneja es de que debemos esperar que lleguen los informes. Voy a enviarles diferentes autos de erradicación de sucesiones intestamentarias de diferentes partes del país para que ustedes puedan identificar lo que les estoy comentando. En algunos casos sí podemos continuar con la secuela del proceso, en otros no, en algunos habrá audiencias, en otros no. Y sobre todo, que tengamos en cuenta desde este momento que no en todas las entidades el proceso es igual. Esto parte de que en algunas partes se divide en secciones, ¿verdad? Primera, segunda, tercera y hasta la cuarta. En algunas solamente es una, en algunas entidades son dos, en algunas son una, incluidas todas las demás. Pero finalmente, compañeros, en todas lleva los mismos requisitos, que es declarar herederos, inventarios, avalúos, rendición de las cuentas y proyecto de partición y adjudicación de bienes. En el orden que según la entidad estén, esos requisitos tienen que ser. Estén en Mérida o estén en Tijuana, en cualquier parte del país, estos requisitos tienen que ser satisfechos. Razón por la cual yo les comento, ahora más que en otros cursos, sí deben revisar su legislación, para que no pueda haber confusiones y decir, no, es que lo que nos está comentando el abogado no es cierto. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy viendo que se apartó una sección segunda o una sección tercera, pero lo que sí van a encontrar es que hay inventarios, avalúos, rendición de cuentas y proyecto de partición y adjudicación de los bienes. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre una sucesión legítima y una sucesión intestamentaria. Mismo caso, compañeros, mismo caso, donde una persona dispone de todos sus bienes y las personas saben que existe el testamento. Porque la persona dice, ¿sabes qué? Mira, este es el testamento, está con tal notario, el día que yo fallezca, pues háganlo efectivo, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos panoramas. Si sabemos que existe el testamento, tendremos que hacerlo la vía de la sucesión testamentaria. Cuando se desconozca, forzosamente tenemos que promover una sucesión legítima. Llegado a este punto, ¿alguien quiere comentar algo o alguna duda? Una pregunta, Lick. Ay, disculpe, ¿Sí? entré tarde porque había una falla en mi celular, pero ya No logré. se preocupe. No se preocupe. ¿Vamos a estar viendo hoy la clase de sucesión testamentaria? Sí, es la introducción porque estoy armando los grupos. Les comentaba a los compañeros que la clase de sucesión intestamentaria va a ser en este horario, en el grupo de las 3, que son ustedes. A lo mejor se van a unir otras personas de otros grupos, pero es por esa situación, porque va a ser en este horario. Tenemos 3 sesiones pendientes de penal que las vamos a terminar la siguiente semana. En los temas que tenemos pendientes, ¿no? Pero sí les comento, el horario va a ser el de las 3 de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces, pues ojalá lo puedas tomar, Alejandro. Tú eres parte de este grupo, pero hoy esta introducción. Insisto, de algunos grupos se van a seguir uniendo, pero ellos ya tienen ahí
noción, porque lo estuvimos viendo, por eso es que lo estamos tomando en este horario. Excelente, Lic. Yo creí que iba a ser como lo había marcado en las tardes y pues yo realmente en ese horario no iba a poder. No, está bien, va a ser en este. Pues sí le entramos. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? ¿Dudas, comentarios hasta donde estamos? Todo bien, Lic. Juan. Todo bien, licenciado. Siempre va a suceder, siempre va a estar. Escucho, licenciado Guillermo, es que no lo escuché. Bueno. Lo de inventarios, emisión de... Ok. Son las de inventario de avalúos, rendición de cuentas y no sé, participación, algo así. Sí, eso es lo que les estaba comentando, que, por ejemplo, en el estado de Puebla, siempre pongo el sparring del estado de Puebla, porque en Puebla, desde el momento en que se formula la denuncia, ya van desde ese momento los inventarios y los avalúos. ¿Me explico? Y en esa misma sección se publican edictos y ni siquiera hay audiencia. Ojo, cuando no existe conflicto entre los coherederos. Esto es una cuestión que va a marcar el rumbo o el curso del proceso. Creo que todos hemos escuchado que las sucesiones intestamentarias, las personas que no estamos en esto, dicen, no, es que es muy largo, te vas a llevar muchos años, es muy caro, etcétera. Son juicios que nunca se acaban. Tienen parcialmente la razón. ¿Qué va a determinar que un juicio sucesorio intestamentario sea largo? Cuando existe conflicto entre los coherederos. Pero cuando entre ellos no existe un consenso, es decir, que todos están de acuerdo, es algo muy sencillo. Solamente se tienen que satisfacer ciertas cuestiones que vamos a analizar y te puedes separar del juicio y el notario lo termina. Vamos a ver, insisto, todas estas cuestiones. Pero, por eso les comentaba, cuando no existe algún conflicto entre los coherederos, ponía de sparring en el estado de Puebla. Yo terminé una en menos de, será como 45 días. De verdad, se adjudicaron todo. Habrá otros ¿Y qué lugares, pasa si hay conflicto, Lic? Si hay conflicto, necesariamente se tienen que agotar todas las secciones. ¿Me explico? Por ejemplo, en la mayoría de las entidades son 4 secciones. Entonces, si no existe un conflicto, no es necesario agotar todas, solamente la primera, donde los declaran herederos, ¿verdad? A fulanos y sutanos. Ellos son los herederos. Entonces, una vez declarados herederos, ya no tienen que seguir en el juzgado tramitando las demás secciones, sino se manifiesta en el juzgado que en virtud de que no existe conflicto entre los coherederos y por así convenir a sus intereses personales particulares, solicitamos la separación del juicio. ¿Para qué? Para que el notario fulano de tal sea quien la termine y ya ellos hacen su escritura. Ya evitas estar yendo a audiencias, todo lo demás, ¿no? Pero si existe conflicto, no te puedes separar. Entonces tendrás que agotar todas las demás secciones que marca la ley, en este caso familiar o civil, y es donde, como vamos a ver más adelante, pueden pasar años, años y años, mueren los herederos por cabeza y siguen las estirpes, y después sigue la estirpe de la estirpe, y generación tras generación tratándose de adjudicar bienes que por no haber consenso dilatan años. Todo esto lo vamos a ver a fondo, insisto, es muy extenso. Los compañeros que ya estamos en esto o que hemos tenido la oportunidad de ver un asunto de estos, podemos ver podemos analizar una y otra postura. Cuando es bien fácil sacar una sucesión testamentaria y cuando se nos complica. No depende de nosotros, porque muchas veces los clientes mismos nos pueden decir, es que el abogado ya tardó mucho. Sí, pero los del conflicto son ustedes.
O sea, no es que yo no quiera, yo como, ¿por qué no querría que saliera tu sucesión? Pónganse de acuerdo ustedes, ¿verdad? E inmediatamente yo haré lo demás. Pero ustedes lo vamos a poder analizar poco a poco. Ahora, esta tarde lo que tenemos que identificar son los conceptos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces, ¿ante quién vamos a promover nuestra sucesión intestamentaria? Ya lo dijimos, igual que cuando vimos procesal familiar, ¿verdad? Una sucesión intestamentaria la vamos a presentar ante juez competente. Y si ya dijimos que las sucesiones intestamentarias son parte del derecho familiar, pues entonces será el juez familiar de la jurisdicción de el último domicilio, ojo, el último domicilio donde haya radicado o donde haya vivido el autor de la sucesión. O bien, será juez competente el lugar donde se encuentren los bienes que se van a adjudicar. ¿Le explico? Vamos a poner un ejemplo. Juan Pérez falleció en la Ciudad de México. Fue su último domicilio. ¿Podemos promover ante el juez familiar de la Ciudad de México? La respuesta es sí. Pero si los bienes que se van a adjudicar están en Puebla, vamos a tener la opción de hacerlo en la Ciudad de México por la cuestión del domicilio o en Puebla porque allá están todos los bienes. ¿Me explico? Ahora, puede ser que tengamos el domicilio en la Ciudad de México, que 2 terrenos estén en Puebla y 2 terrenos estén en Veracruz, ¿verdad? Pues entonces podremos hacerlo en Veracruz, porque tienen 2 bienes ahí, o en Puebla, o en el domicilio donde habitó antes de fallecer. Cuando no tenemos consenso en esta situación, dice el código, no me atrevo a decirles el título porque, insisto, eso lo van a checar ustedes en su código civil o familiar respecto al juez, a la competencia. Habrá unos coherederos que digan, a ver, pues es que nosotros no vamos a ir a Puebla, mejor ustedes vengan a Veracruz, bueno, porque a lo mejor todos vamos a la Ciudad de México. Y se empiezan desde el momento, fíjense, todavía ni siquiera estamos en la primera etapa, ni siquiera hemos promovido. Y ya encontramos estas cuestiones. Imagínense que 2 hermanos digan, sí, pero es que a nosotros nos queda más cerca Veracruz. No, que a nosotros la Ciudad de México, a nosotros Puebla, etcétera. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo desde el principio ya puede haber conflicto? Ese tipo de cuestiones relativas a las controversias, por consecuencia, tiene formas de solucionarlo. Por ejemplo, hay 3 inmuebles en Puebla y 2 en Veracruz. Dice el código, en donde se encuentra la mayoría de los bienes. Será juez competente aquel en el que se encuentre la mayoría de los bienes. Entonces, tendríamos que promover en Puebla, en ese sentido, ¿verdad? Pero, sea una u otra la circunstancia, siempre va a ser juez competente el juez familiar. ¿En atención a qué? Que es parte del derecho familiar, ¿ok? Como cuando presentamos una demanda de alimentos, ¿verdad? Una demanda de alimentos siempre tiene que ser ante juez competente, en este caso el familiar. Mismo caso las sucesiones, pero decíamos al principio, oye, ¿qué pasa en los distritos judiciales donde no tengo un juez familiar? Eso lo vimos cuando vimos proceso familiar, ¿eh? Y dijimos que puede ser entonces ante un juez civil, un juez mixto incluso. Habrá distritos judiciales, ¿verdad?, donde la denominación como tal de juez familiar no existe. Por raro que se escuche, créanmelo que sí sucede. ¿Ok? No tengo un juez familiar, tengo entonces el civil, también es competente. Oye, no tengo ningún familiar, ni tampoco un civil, puede ser un juzgado mixto, siempre y cuando sea de primera instancia. De primera instancia, compañeros. Porque podrían decir, bueno, pues no tengo un familiar, no tengo un civil, tampoco un mixto, pero tengo un juzgado municipal. No es competente.
Cualquiera de estas tres opciones las podemos encontrar siempre y cuando sea un juzgado de primera instancia. No podemos promover ante un juez municipal. Y antes de que entremos en ese tema, porque sé que va a salir, les adelanto. Tienen que identificar qué tipo de bienes se van a adjudicar. Y vamos a referirnos principalmente a los bienes inmuebles, ¿verdad? Edificios, casas, terrenos, etcétera. Lo que esté amparado con un título de propiedad o un instrumento público notarial, una escritura. Porque ustedes se van a encontrar en el camino donde va a haber clientes, gente que se les va a acercar y me dice, ¿sabes qué? Ya falleció mi papá, etcétera, etcétera. Ajá, empiezan a elaborar su denuncia y resulta que cuando ven con qué amparan la propiedad es un certificado parcelario. Es decir, bienes inmuebles que pertenecen a los ejidos. Eso es muy común. En el curso anterior con unos compañeros les mandé material respecto a una asociación intestamentaria, pero en la vía agraria. Este no es nuestro caso. Sin embargo, también se los voy a enviar. Como siempre, ustedes ya saben cómo es esto. Cuando ustedes encuentren que los bienes que se van a adjudicar las personas, principalmente, ¿verdad?, terrenos, que pertenezcan al ejido, no es en la vía de asociación testamentaria, en la vía familiar o civil, ¿verdad? Esto es en la vía agraria y es mucho más sencillo. ¿Ok? Como comercial, cuando lleguemos ahí lo vamos a identificar. Fuera de ello, entonces, tenemos ya 4 supuestos, ¿verdad? Son 4 supuestos donde vamos a promover. Juez familiar, si es que lo tenemos, si no, juez civil, si no, un juez mixto, o bien, si se trata de bienes de ejidos, será en la vía agraria. Vía agraria en el tribunal agrario, que nos corresponda. No, ahí sí es muy sencillo. ¿Vamos bien, compañeros? Todo bien, Lee, todo bien. ¿Dudas, comentarios? Ahí lo que es con título de propiedad de terrenos, ¿no? Allí entre ellos también entra ganado. No, mira. Bienes inmuebles son todos aquellos, vamos a identificarlo así como cuando íbamos a la facultad, ¿no? Que nos ponían el libro de García Maínez, no sé quién le tocó, que es terrible, por cierto, pero sí tenía una división muy clara en relación a los bienes. Y es muy sencillo. Vamos a identificar a los bienes inmuebles a aquellos que no se pueden mover de un lado a otro, ¿verdad? Un terreno no lo podemos mover de San Luis Potosí a Querétaro. Entonces, así los vamos a identificar. Bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar o mover. Casas, terrenos, fincas, predios, edificios, etc. Y bienes muebles son todos aquellos que sí podemos trasladar de un lado a otro. El ganado tiene incluso otra definición. Es un bien, ¿no?, mostrenco, es un bien mostrenco. Sí, exactamente. Pueden ser bienes monstrencos o pueden ser incluso semovientes, ¿verdad? Pero nos vamos a englobar, para no entrar en esa cuestión de Maínez, porque yo lo odiaba, se lo juro, bienes que se pueden mover y los que no se pueden mover. Pero al final de cuentas son bienes, ¿verdad? Y dice la ley a efectos de las sucesiones intestamentarias, en este caso. Se van a adjudicar todos aquellos bienes, ¿verdad? No los separa. Todos aquellos bienes que hayan sido propiedad del autor de la sucesión. Ya dijimos que el autor de la sucesión lo vamos a entender como aquella persona que falleció, ¿verdad? Entonces, Julio, si la persona falleció y dejó 2 casas amparadas ya sea por un título de propiedad o por una escritura pública debidamente a su nombre, por supuesto que van a entrar
y formar parte del acervo hereditario. Pero si también se acredita que dejó 1000 cabezas de ganado, no lo va a acreditar con un título de propiedad ni con una escritura, pero en materia del ganado, ganadera, tienen fierros quemadores, anillos, les llaman pues con los que los identifican, y ante la asociación ganadera están dado de alta, ¿verdad? ¿Cuántos animales o cuánto ganado tienen? Digo, estamos de acuerdo que si deja 2 toritos, pues yo no me pelearía por ellos, pero hay gente ganadera que deja 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 cabezas de ganado, que si lo traducimos a dinero vale más que en la casa. Y qué bueno que tocas este punto, Julio, para cuando hablemos de la sección tercera, que se llama rendición de las cuentas. Eso ahí lo vamos a dejar. Ojalá y no se nos pase, porque eso es importantísimo. Ojalá y no se nos pase esto. Yo también lo voy a anotar cuando lleguemos a la rendición de las cuentas. ¿Ok? Les voy a dar un adelanto. La rendición de las cuentas es precisamente la etapa procesal. No le vamos a llamar sección, le vamos a llamar etapa procesal, en la cual el albacea, que es la figura que administra los bienes y representa a los demás coherederos, tiene la obligación de demostrarle al juez que esté conociendo de la sucesión precisamente cómo va lo relativo al dinero que generan los bienes que dejó el autor de la sucesión. No nos confundamos. Existen personas que solamente cuando fallecen dejan bienes, una casa, un terreno, ¿verdad? O 2 casas, 2 terrenos. Pero están ahí, son de uso habitacional. No generan ningún dinero. ¿Me explico? Entonces, cuando lleguemos a rendir cuentas, diremos, reporto las cuentas en cero o manifiesto que los bienes que dejó no reportan lucro para los coherederos. No hay nada que repartirnos, no hay nada que demostrar. Pero existen personas que cuando fallecen sí dejan bienes que siguen produciendo dinero. Una empresa, el ganado, ¿verdad? Un negocio, o si está un edificio en renta, que los inquilinos cada mes pagan renta. Entonces, cuando lleguemos a esa sección, tendremos que acreditar, a ver, la persona falleció hace 1 año y de 1 año para acá, esto es lo que hemos recibido de rentas, o esto es lo que ha producido el negocio, o esto es lo que me ha dejado el ganado. ¿Por qué? Porque se va a repartir también. ¿Entre quién? Entre los coherederos. Esto lo vamos a tocar mucho más a fondo cuando lleguemos a la cuestión pertinente, a la procesal oportuna. Qué bueno que tocas ese tema. Pero para englobarlo, ya sean bienes muebles o inmuebles, son susceptibles de heredar. Hasta las cucharas a veces quieren heredar de verdad, siempre y cuando demostremos que está a nombre del autor de la sucesión. Y esto lo vamos a ver cuando veamos inventarios o avalúos. Pero vamos poco a poco, porque ahora lo que vamos a ver, que es la etapa primera o sección primera, como ustedes la quieren ver, que es precisamente el auto declaratorio de herederos, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso. ¿Alcanzo a resolver tu duda, Julio? Muy bien, Lick, perfecto. ¿Alguien más? Licenciado Guillermo. Todo bien, gracias, Lick, gracias. Bien. Ahora bien, ya dijimos cuáles son los presupuestos para promover una sucesión intestamentaria o una testamentaria, ¿verdad? Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que cualquier persona pueda aperturar una sucesión intestamentaria, aunque no sea, vamos a llamar, descendiente o familiar directo del autor de la sucesión? Sí, no, ¿por qué? Hay una sola razón, pero vamos a hacer el silogismo, como siempre lo hemos venido haciendo, porque eso también es muy importante. Pues yo digo que sí, Lick. Si una persona
ajena a la familia está encargado del difunto, ¿no? Ya, ¿te escucho? Sí, también. Cualquier persona que se sienta con derecho lo puede hacer. Pero, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más claro o más complicado. Cualquier persona que no tenga ni siquiera parentesco con el autor de la sucesión. Una persona que haya adquirido una deuda con la persona ya fallecida. Exactamente, una deuda o una obligación, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes van a analizar en su código de procedimientos familiar o civil, en el título relativo a las sucesiones, y ustedes van a advertir que dice, luego de que el juez tenga conocimiento del fallecimiento de una persona, se aperturará la sucesión intestamentaria, ¿verdad? Mandará a asegurar los bienes, etcétera. Pero nunca nos dice que solamente la puede promover un heredero como tal, o sea, un familiar directo, ¿verdad? Esposa, hijos, padres, hermanos, primos, etcétera, ¿verdad? Porque acuérdense que la sucesión legítima se va a buscar ese parentesco consanguíneo en líneas, ¿verdad? Recta. Ya lo vamos a ver en un momentito. Nunca nos pone ese candado de que forzosamente tiene que ser el que tenga el parentesco con la persona. Cualquier persona la puede denunciar siempre y cuando, como bien dicen los compañeros, tengan un interés no en heredar los bienes, sino en que se aperture la sucesión. El interés es que se aperture, no heredar los bienes. No lo vamos a heredar nunca. Vamos a poner un ejemplo. Juan Pérez en vida a mí me deja firmado un contrato de compraventa, ¿verdad? En el cual dice que le di una cantidad como enganche y que la firma iba a ser cuando yo le liquidara, ¿verdad? Pero resulta que en el ínter de que se llega la fecha apartada para yo liquidarle y él firmarme la escritura, él fallece y no deja testamento. ¿Me explico? Entonces, yo sí tengo interés en que se aperture la sucesión intestamentaria a nombre de Juan Pérez. ¿Para qué? Para que cuando se designe su albacea o sus herederos, yo pueda ejercer este derecho, ¿verdad?, que tengo del contrato de compraventa a ellos. Y mientras ellos no aperturen la sucesión intestamentaria, si la ley no nos permitiera que otra persona la hiciera, pues ya me voy a quedar, ¿verdad? Yo estaría a expensas a que ellos lo hicieran. Pues hasta que ellos quieran promover, ya yo veré qué hago con mi contrato. Por eso es que cualquier persona que tenga interés no en heredar, en que se aperture la sucesión, lo puede hacer. Y diremos en nuestro escrito, les voy a mandar una, donde dice que vengo a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes de fulano de tal, ¿verdad? Conseguimos el acta de función, saben que son documentos públicos, cualquier persona con los datos la puede solicitar en el registro civil, demuestro que falleció y en mis hechos diré que bueno, que el interés que yo tengo en que se aperture la sucesión testamentaria es que en fecha 12 de octubre del 2020 celebró un contrato privado de compraventa con el autor de la sucesión, ¿verdad? Quedando que me iba a firmar la escritura definitiva en tal fecha. Razón que no pudo ser por obvias razones en virtud de que falleció, por lo cual solicito se tenga aperturada la sucesión, se le notifique a sus herederos, que son sus hijos fulano y sutano, señalamos el domicilio donde vive la familia, a efecto de que se le notifique de la apertura de la sucesión y comparezcan a deducir sus derechos hereditarios. ¿Me explico? A nosotros ya no nos va a interesar los inventarios, los avalúos, las cuentas. Yo lo que quiero es que nombren albacea y herederos, porque a ellos les voy a entablar. ¿Qué juicio sería, Víctor?
A ver, ¿cuál es la intención? Bueno, ya dijimos que la intención de que se aperture la sucesión intestamentaria es de que nombren herederos y albacea, ¿verdad? Y una vez que ya se haya nombrado herederos y albacea, yo con mi contrato, ¿qué juicio les entablo? Otorgamiento y firma de escritura, que en vida lo tuvo que haber hecho el autor de la sucesión. Entonces, se heredan los bienes, ¿verdad? Pero también las deudas. Entonces, será la albacea y sus coherederos quien me tendrán que firmar en representación de su papá. El juicio se llama otorgamiento y firma de escritura. Tema de otro curso, de otra materia, pero se dan cuenta como si un tercero puede aperturar la sucesión, aunque no tenga parentesco consanguíneo con el autor de la sucesión. Es uno de los supuestos. De hecho, es el que normalmente sucede, ¿no? Existe otro, no es tan común, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. El ejemplo que les pongo el día de hoy, el que estamos platicando, es prácticamente para que nos quede firme que no necesitamos ser hijos, esposa, hermano, papá del autor de la sucesión para promoverla. Si yo tengo un interés en que se aperture porque voy a hacer o voy a promover otro juicio de otra naturaleza, claro que lo puedo hacer. Pero en uno o en otro caso, siempre tenemos que justificarlo. Y la única forma de justificar que una persona falleció es con el acta de defunción. Es el requisito básico para aperturar. Revisen, por favor, su código de procedimientos igual, civiles o familiar, en el título respecto a las sucesiones, ustedes verán que es obligación del promovente justificar la defunción de la persona y en el caso que sea concreto, el parentesco. Si yo digo que vengo a promover sucesión intestamentaria a nombre de mi señor padre, demuestro, insisto, que falleció con el acta de defunción y demuestro mi entronque familiar con mi acta de nacimiento. ¿Ok? Si somos 5 o 6 hermanos, bueno, todos tendremos que demostrar con nuestro acta de nacimiento. Si decimos que era soltero, ¿verdad? Es decir, bueno, pues somos sus hijos, pero él nunca se casó, no tuvo concubina. Pero si también tiene esposa, entonces acta de matrimonio. Y también tendrá que comparecer la esposa, ¿verdad? Todas estas cuestiones del entronque familiar lo vamos a ver porque sí es un poco, no complejo, pero sí tiene, nos tiene que quedar más que nada claro por respecto a las porciones. Fallece Juan Pérez, pero tiene esposa, debidamente casados por el civil, obviamente, y 2 hijos más. La sucesión legítima dice que a falta de los padres serán los hermanos, en los casos de las personas solteras. Solteras es sin esposa, concubina ni hijos. Vamos a hacer el primer supuesto. Juan Pérez, soltero, pero ya no están los padres. ¿Quién sería entonces, a falta de los padres, la línea recta que le sigue? Los hermanos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Tampoco están los hermanos. Bueno, ¿quién seguiría de los hermanos? Hay que buscar un tío, ¿verdad? Ya sea por el lado materno o paterno. No están los tíos, están los primos. Y así, tenemos que ir buscando la persona que tenga ese lazo consanguíneo y el más cercano que encontremos es el que tendrá derecho a la sucesión. Y lo trillado que también vemos en la tele, si no se encuentra ningún pariente consanguíneo cercano, entonces ¿quién hereda? ¿Quién? Exacto, el fisco.
Ya una vez, bueno, ustedes se han dado cuenta, en cualquier lugar donde vivamos, nos hemos dado cuenta que a veces existen, decimos, oye, que soy niño, tengo mucho tiempo viviendo en tal lugar, y yo veo que esa casa siempre ha estado ahí. Es más, cada año se deteriora más, y se deteriora, y se deteriora, y se deteriora, ¿verdad? Crecemos, somos adultos, y de repente vemos que ya la están arreglando y que ya va a ser la Casa de la Cultura, o que va a ser alguna oficina para alguna dependencia pública, etcétera. Es porque quien se la adjudicó fue el gobierno, en cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Simplemente le vamos a decir el Estado. Pero tienen que, obviamente, pasar una serie de requisitos, ¿no? Ojo, estos supuestos es cuando realmente no se encontró a nadie, o a menos que entre la antorcha campesina, que ya ven que ellos adjudican cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay otro supuesto, no nos vamos a meter en eso, ojo, no es nuestro tema, simplemente es poder desmarañar esta cuestión. Ustedes saben que también una persona se puede hacer de la propiedad de bienes inmuebles por el paso del tiempo, ¿verdad? Lo que conocemos como una prescripción positiva o el juicio de uso capión, que te dice que tienes que estar de manera permanente en calidad de poseedor, pública, continua, durante un determinado tiempo en el inmueble, para después tú poder adquirir la propiedad, ¿no? Ojo, esa es otra forma. Si ustedes ven, es un ejemplo así de, oye, pues de repente se metió y es dueño, bueno, pues puede ser por esa razón. Pero es importante que sepamos por qué la importancia de nosotros justificar el parentesco. Vamos a poner un ejemplo para ver qué tan importante es el parentesco. Juan Pérez, en vida, estaba casado por el civil y con su esposa procreó 2 hijos, debidamente registrados, ¿verdad? Juan Pérez fallece, no deja testamento. ¿Quiénes son los que tienen derecho a heredar en la vía de sucesión legítima? La esposa y sus hijos, ¿verdad? Aunque tenga hermanos y los papás de Juan Pérez existan, por una cuestión de sucesión legítima, ese es el orden, ¿eh? Esposa e hijos excluyen a los demás. Si no está la esposa, pero están los hijos, también van a excluir a los hermanos y a la mamá. Los padres y los hermanos solamente van a heredar cuando no existe esposa e hijos, ¿eh? Es la única manera. ¿Ok? Entonces, es relativamente sencillo, ¿verdad? Juan Pérez fallece, deja a su esposa y a sus hijos, ellos tienen derecho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que se apertura la sucesión en testamentaria y de repente a Juanito Pérez le salen otros 2 hijitos fuera del matrimonio, debidamente registrados. ¿Tendrán derecho, sí o no? Claro. Claro, sí, sí. Claro que tienen derecho. Por partes iguales. ¿Y si no son reconocidos por el padre? También, pues, tengo entendido que se llaman hijos póstumos, los que vienen a hacer primero el reconocimiento de paternidad, ¿no? Bueno, que yo sepa, no sé si estoy bien. Sí, a ver, existe una cuestión que es muy simple. Hijos debidamente reconocidos, que haya sido dentro de un matrimonio, obviamente, fuera de él, producto de un concubinato, producto de un reconocimiento. Todos aquellos que tengan el atestado de nacimiento con los datos del padre tienen derecho a heredar. Una vez llegó un asunto donde decían, oye, es que fíjate que ya falleció el señor. Ajá. Yo tuve 2 hijos con él. Ajá. Pero nunca los reconoció. O sea, las actas de nacimiento de mis hijos tienen mis apellidos. No tienen los del señor. Pero le juro por Dios santo que son de él. ¿Qué opinas ahí, Víctor? Juan.
Es que legalmente no son sus hijos, aunque sean hijos naturalmente, pero legalmente no fueron reconocidos, no son sus hijos. Algo que, claro, que viviera y le hicieran ya el juicio de paternidad y al final se demostrara, pero aquí estamos hablando de alguien que ya falleció. Exacto, estamos hablando de alguien que ya falleció. No, pues en vida ya sabemos lo que procede, ¿verdad? No, pero estamos hablando, el supuesto es que la persona ya falleció. Y en vida nunca lo reconoció, ni tampoco se le promovió la filiación. Simplemente la persona falleció y nunca reconoció a los hijos. Entonces llega la persona, ¿sabes qué? También son sus hijos. Tenemos que acreditarlo. ¿Cómo lo acreditamos? Solamente con el acta de nacimiento, pero si no son hijos, no. Así es. Así es. Yo les quiero comentar porque en una ocasión una colega decía que se podía promover una jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y ustedes saben que son para acreditar hechos. Ella puede promover una asociación una jurisdicción voluntaria para acreditar que fue concubina, ¿verdad? Pero acuérdense que en materia de sucesiones, la esposa siempre la va a excluir. No puedes venir tú como esposa y tú como concubina. Caso contrario, si fuesen dos o más concubinas, que no existe una esposa, ¿eh? O sea, que no salga nadie con un acta de matrimonio, porque las va a excluir. Pero si dices, ¿sabes qué? A ver, mi papá falleció, ¿verdad? Somos sus hijos, pero antes del fallecimiento estaba con una concubina, ella sí puede ir. Ella sí puede ir. Son 3 o 5 años, dependiendo de la legislación, la que tiene que acreditar haber estado bajo el mismo techo y que nunca se haya visto interrumpida esa convivencia, ¿verdad? Y entonces sí, con una jurisdicción voluntaria, tú promueves, llevas a tus testigos que digan que efectivamente los conocieron, que vivieron durante tanto tiempo juntos, bajo el mismo techo, conviviendo como marido y mujer, chalala, ¿verdad? Entonces sí pudiera ser que el juez, con esa jurisdicción voluntaria, diga que fue la concubina y ella sí puede ir a juicio sucesorio. Por supuesto que puede ir. ¿Cómo qué? Como concubina. Y llega después otra concubina, oye, pues también conmigo. Fíjate que yo iba lunes a la casa chica, martes a la casa grande, y así nunca se interrumpió. Entonces tendremos que ver cuál es el concubinato que se dio primero. Y a concubinas se empiezan a excluir. ¿Pero qué creen? De repente sale la patrona, ¿no? A ver, mis amores, aquí está mi acta de matrimonio, nada más que mis hijos me querían excluir porque les iba yo a quitar el 50%, yo aquí estoy. Y aquí está mi acta de matrimonio, entonces todas las concubinas a un lado, o concubinos, porque también pueden ser concubinos. Esto se traduce a una cuestión muy sencilla, ¿verdad? Un principio general del derecho, que dice que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿verdad? Por eso es que cuando se promueve una sucesión testamentaria diciendo que la persona era viuda, por ejemplo, pues hay que llevar el acta de defunción de la esposa, ¿verdad? Si la esposa vive, hay que tener mucho cuidado, o el esposo, en el sentido de que ellos heredan el 50%, más una porción como hijo de gananciales, si es que no tiene bienes. Lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver. ¿Por qué hacemos estos hincapiés antes de continuar donde estábamos? Porque son todos los supuestos que se pueden dar de quienes tienen derecho a heredar en la vía legítima, solamente en la vía legítima. Ahorita yo estoy promoviendo una sucesión testamentaria. Antier tuvimos la audiencia precisamente, donde la persona era soltera, no tuvo hijos, no tuvo concubina, no tuvo obviamente esposa, los papás ya fallecieron y solamente le sobrevive un hermano. Y es el que va a heredar. Me mandaron a publicar edictos, hubo una información testimonial, una serie de cosas. Dependerá del juzgador de qué tan quisquilloso sea, ¿no? Pero sea como sea el supuesto, siempre se tiene que acreditar el entronque.
siempre. Seas padre, seas hermano, seas hijo, seas en un momento dado concubino, esposo, ¿verdad? Hay que acreditar el entronque, siempre. Entonces, si llegan hijos fuera del matrimonio sin estar debidamente registrados, no pueden heredar. ¿Le podremos hacer la prueba de ADN a la persona que ya falleció? Sí, pero para esos fines no. ¿Se le puede hacer una prueba de ADN a una persona que ya falleció? Sí, la respuesta es sí, pero para estos fines no. ¿Me explico? ¿O qué opinan? Juan, ¿qué opinas? Víctor, Paola. Arely Pérez. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Yo tengo una duda. ¿Te escucho? La persona tuvo un concubinato y tuvo un hijo con esa persona, pero tuvieron un hijo, pero él no lo reconoció, pero lleva su apellido. Pero él no lo registró, pero nomás lleva el apellido. ¿Esa persona sí tiene derecho a heredar? A ver, tuvo una concubina y con esa concubina tuvo un hijo. Sí. ¿Y lleva los apellidos del finado? Sí, lleva el apellido, pero él nunca supo que tenía un hijo con esa persona. Tiene derecho a heredar. Sí. Yo entiendo que a lo mejor dices que le metieron un gol, ¿no? O sea, yo me voy por esa línea, ¿no? Eso. Pero teniendo los apellidos, tiene derecho a heredar. Es más, te voy a poner un ejemplo para todos, ¿verdad? Algo que se da. Yo respeto la forma de pensar y de vivir de cada quien, ¿verdad? Somos seres terrenales. Pero te voy a poner un ejemplo. Llega Juan Pérez y se encuentra con María. María ya tenía un hijo al que no lo registró su padre legítimo. Pero Juan Pérez, como está bien enamorado, le dice, yo lo reconozco. No es biológicamente mi hijo, pero yo lo voy a reconocer. Saben que se puede hacer. Reconocer a un hijo, ¿verdad? Ojo, este hijo de María no tiene los apellidos de su padre biológico, solo los de María. Entonces, cuando se junta o se rejunta con Juan Pérez, le dice, yo te voy a registrar a tu niño para que lleve mis apellidos y así no lo malvean en la escuela y vamos a jugar a la casita y todo bien bonito, ¿verdad? Y Juan Pérez lo reconoce con los apellidos de Juan. A los 2 meses de que lo reconoció, María se enoja con él porque se encontró otro más. Una, le va a demandar alimentos porque lo puede hacer bonito y me le dice, ¿sabes qué, Juan? Afuera de mi casa. Y 2, si Juan Pérez se muere y deja bienes, esa concubina puede, como ya dijimos, acreditar el concubinato e ir a la sucesión, y él dijo que reconoció también, porque ¿me explico? Entonces, en el caso que tú me comentas, donde esa concubina realmente sí era su hijo o no, pero si lo reconoció en vida también, o lleva sus apellidos, tiene derecho a heredar. Yo quiero pensar en el caso que nos comenta nuestro compañero Juan, que fue lo que hizo. Sí, te escucho, Juan. No lleva el apellido, pero... Sí, lleva el apellido, pero el papá no sabe. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que en el transcurso del divorcio de la separó. Y ahorita en el divorcio ya le sacaron el acta de nacimiento de que sí lleva el apellido, pero él sabía que no era su hijo y que no llevaba su apellido. Y ya en el acta en el divorcio, en el acta de nacimiento le sacó que lleva el apellido, pero él no dio el consentimiento de darle el apellido.
Él ni sabía que llevaba el apellido. Ok, hay dos cuestiones que pudieron haber sucedido. Dos cuestiones. Principalmente una. Por increíble que parezca, antes, para registrar a los menores, advertir en el código que dice que se presumirán, bastaba llevar porque ustedes pueden, como legítimos, los hijos que nazcan dentro de la duración del matrimonio. Incluso había personas que se iban a Estados Unidos, ¿verdad? O a otros lugares y dejaban a la esposa embarazada, ¿verdad? Debidamente casados. Nacía el menor y dice, oye, lo quiero registrar. Oye, pues yo no voy a regresar a México en 5 años o ya ni voy a regresar, ¿no? Créanmelo, sí se podía. Que iban al registro civil, aquí está la hoja de alumbramiento, mi acta de matrimonio y registraban con los apellidos del esposo. En el estado de Oaxaca sí se permite que con el acta en Veracruz también. En Veracruz también. Con el acta de matrimonio es suficiente para que lleve el apellido del padre. Entonces imagínense ustedes. Ya se fue Juanito. Digo, yo no soy machista porque luego hay cosas que se malinterpretan, ¿no? Pero Juan Pérez no puede quedar embarazado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se va Juanito Pérez, queda la esposa embarazada, no es de Juan Pérez, pero tampoco se va a exponer, ¿verdad? Pues llevo el acta de matrimonio y lo metemos como hijo de Juanito Pérez. Ya después vamos a ver cómo se desconoce la paternidad. Es otra cosa, estamos de acuerdo. Pero sí se podía hacer. Entonces, si volvemos al caso concreto, si está sucediendo esta cuestión, solamente yo le veo esa salida. Al caso que nos comenta nuestro compañero Juan. Oye, pues es que yo no sabía que era mi hijo, pero pues aquí está el acta. Esa es una opción que yo le veo. O la otra, que lo haya reconocido en un momento dado. Y si no, sí, está muy delicada la situación, ¿eh? Muy, muy delicada. ¿Estaban casados civilmente ellos? No, no estaban juntados. No, mi hermano sí estaban casados, ellos sí eran casados. Pero si en caso de que no estuvieran casados, ¿ahí qué pasa? Si la persona ya falleció, pues nada, ya no se puede hacer absolutamente nada. Insisto, cuando se tiene, ¿verdad? Así como las damas pueden promover el reconocimiento de la paternidad por los padres irresponsables, o no irresponsables, simplemente hay gente que ni sabe, ¿no? Pero existe el procedimiento para que reconozcan la paternidad y por ende las obligaciones que se desprenden, alimentos, ¿verdad? Principalmente, también existe el procedimiento para desconocer la paternidad y decir, no es mío, yo también quiero prueba de ADN, pero todo esto tiene un tiempo, prescriben en determinado tiempo, la paternidad no, pero desconoce, o sea, si ya la persona tiene 15 años, sigue estudiando, etcétera, y a los 15 años se le ocurre a la dama decir, ¿sabes qué? Quiero, lo puede hacer. Pero para desconocer la paternidad sí se tiene un término. No es vamos a decir, tan ilimitado, por decirlo de alguna manera, como en el caso de las damas. ¿Me explico? Entonces, si ya la persona falleció y está el acta debidamente registrada la persona, ya no hay salida. Ya no hay salida. ¿Por qué? Porque el juez no va a verificar esas cuestiones, ya entrando en materia de sucesiones. El juez solamente lo que va a revisar de oficio es que justifique el entronque. Entonces, al tener el acta con los apellidos del autor de la sucesión, lo va a declarar heredero, ¿verdad? O coheredero si hay más hermanos. Te lo digo con toda seguridad, Juan, que así va a ser. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Se dan cuenta cómo ni siquiera entramos a la materia de la sección primera, analizando solamente los supuestos? Por eso es que les comentaba que este curso es muy extenso, muy, muy extenso. Entonces,
¿qué es lo que con qué vamos a finalizar el día de hoy? Les voy a enviar distintos formatos de denuncias de sucesión intestamentaria. En Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en varias entidades, con el fin de que ustedes analicen solamente una sola situación. Dos cuestiones, perdón. Una, que se tiene que acreditar la defunción de la persona y que se tiene que acreditar el parentesco, el entronque familiar, cuando se es coheredero, ¿verdad? Y un formato extra que les voy a enviar donde lo que se trata es que se apertura la sucesión por un fin distinto a heredar bienes, que es el caso que estábamos hablando de cuando existe alguna obligación o deuda. Pero en todos se tiene que satisfacer esos requisitos. Y la segunda cuestión, que estos oficios que les estamos hablando, que son dirigidos al Archivo General de Notarías, a Registro Público de la Propiedad y otras dependencias, dependiendo de la entidad donde estén, son de ley. Por eso muchos colegas veo en el petitorio, ¿no? Primero, segundo, solicito se rindan los informes de ley, ¿no? Pero realmente, ¿este es correcto? Se van a enviar, son de oficio. Esto no son, ese tipo de informes no se van a recabar de manera opcional. O sea, estos son oficiosos que se van a enviar. ¿Me explico? Entonces, esas son las generalidades que ustedes van a ver, que se tiene que acreditar el entronque y también que se va siempre a solicitar que se rindan esos oficios. ¿Para qué? Precisamente para proteger los bienes. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enviar estos formatos hoy mismo. Antes de las 6 los tienen. Y continuamos el lunes, 3 de la tarde. Lunes 3 de la tarde. Continuamos con esto y martes. Miércoles, jueves y viernes de la siguiente semana no, lo vamos a suspender porque quiero terminar penal. Nos está quedando 3 sesiones pendientes hoy porque estoy armando los grupos ahí y porque así lo publiqué en la página que iniciaba el día de hoy. Entonces, yo les quiero agradecer igual su tiempo, pero sí les pido que lean los formatos también. Me estuvo pasando en otro grupo que les envié mucho material y de repente les preguntaba y resultaba que no la habían leído, ¿no? Entonces, insisto, no estamos en la escuela, aquí no van a ganar una calificación, vamos a compartir conocimiento y sobre todo el tesoro que son los formatos. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, antes de finalizar les comento, quienes ya iniciaron el día de hoy, regalen un mensajito en el grupo, ya sea donde hayan tomado el link, yo lo acabo de tomar para que yo ya arme ese grupo como tal y podamos continuar el día lunes. ¿Les parece bien? Ok, Lee. Sí, muy interesante tema. Gracias. Claro que sí, Lee, gracias. Que tengan buena tarde todos. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Bueno.